mucho más aquí en Como Cada Mañana. Ya estamos en nuestra sección de psicología y se encuentra aquí con nosotros Edmundo Sánchez. Comuníquese, el tema de hoy está muy interesante. Violencia verbal, ¿hasta dónde hay que poner límites? A veces pensamos que el decir las cosas no es violencia, que es nada más un golpe. Bueno, pues no, también la violencia puede ser verbal. Algo que nos quiera compartir, el especialista está aquí con nosotros totalmente en vivo. 973 48 26 y 619 688 2000, las líneas telefónicas abiertas para cualquier pregunta. Muy buenos días, Edmundo. Buenos días, encantado de estar aquí como cada mañana. Y fíjate que este tema de la violencia verbal tomó cierta importancia en años recientes porque los legisladores nos lanzaron así las nuevas leyes de la violencia doméstica, sí, en donde incluyen la verbal, pero creo que les faltó un poquito como aclararnos más cosas, porque es un concepto muy abstracto, ¿no? Y es un poquito complicado, es un poquito complejo. De pronto hay casos, ¿no? Es que me dijo mensa, ¿no? Dices, bueno, pues no necesariamente, ¿no? Sí. O me levantó la voz, o yo qué sé. Entonces, habrá que ser cuidadoso cuando queremos tipificar esto de la violencia verbal, que por el otro lado, también, siendo abogado del diablo, hay muchas instancias en que hay violencia verbal, pero como no llega a la física, la gente dice, pues no. En mi consultorio de pronto escucho cosas muy simpáticas, ¿no? Pues no la golpeé. Pasa que la empujé y se cayó, ¿no? Pero no la golpeé. Entonces, okay. Entonces y ellos juran que no hay un problema de violencia, ¿no? Sí, es como... Y que te dan ganas mejor de reír, ¿no? Porque sabes que está la persona en una negación impresionante, ¿no? del problema. Ahora, la violencia verbal obviamente tiene que ver con lo que expresamos. Y recordemos que verbal no quiere decir oral, ¿no? Esto es muy importante. Y yo no sé si estaba contemplado así en la ley, pero eso es un error común del lenguaje, que la gente cuando dice verbal piensa que nos estamos refiriendo nada más a lo oral, ¿no? Y el lenguaje verbal viene de verbo, de usar la palabra, entonces todo lenguaje donde se utiliza la palabra es comunicación verbal. Por tanto, empezaríamos por decir que una carta puede ser una forma de violencia verbal, ¿no? Si una carta porque está usando palabras. Aunque no tenga sonido. Aunque no tenga sonido, sí, lo verbal no tiene sonido, lo verbal utiliza palabras. Eso es algo que es importantísimo considerar. Entonces también hay que meter ahí los comunicados escritos, ¿no? Los mensajes de texto pueden ser una forma de violencia verbal. Así es. Entonces es que ahora está muy de moda todo esto de comunicar por texto. Entonces el texto puede ser una violencia verbal y en un momento dado, el texto puede ser utilizado como una evidencia en un juicio, que es algo muy interesante. ¿A poco? Sí, ahora, por ejemplo, afuera de lo que es la violencia, en Estados Unidos, el 65% de los casos de discusiones de divorcio en corte utilizan Facebook como fuente de información. Es una cosa impresionante. Entonces, pero hay que estar atento, ¿no? Porque dices, es que le puse tal cosa, pues eso no es violencia. No, discúlpeme, sí es violencia. O sea, lo que está poniendo el mensaje de texto en el momento en que usted utiliza palabras, sí puede ser constituido una forma de violencia verbal. Ahora, la bronca es definir qué sí y qué no. Ahí es donde la raya no está muy clara. Es una raya en el agua, es una raya en la arena. O sea, que cuesta mucho trabajo definirlo. Lo que tenemos más o menos claro es que la violencia o la violencia verbal, la violencia doméstica, la violencia se refiere a cuando hay por lo menos una de dos condiciones. Una es una desproporción importante del poder, sí, ¿no? Eso es algo importante. Puede ser físico o no, pero es una desproporción del poder. El caso de un jefe con un empleado, o el caso de un hombre corpulento con una mujer más pequeñita, donde es muy evidente, ¿no? Pero, por otro lado, está el componente del daño, ¿no? De la laceración que puede ser física, o en el caso de la violencia verbal, que puede ser emocional, ¿no? Cuando hay un daño, hay un detrimento de la autoestima o un daño emocional, es cuando realmente se puede considerar una violencia. Inclusive, por ejemplo, ¿no? Una amenaza. Si en una pareja yo te digo es que uno de estos días te voy a matar, ya es. No es violencia. No. No. Cuando tú vas al Ministerio Público y la esposa le dice, es que me dijo que me quería matar, ¿usted sintió miedo por su vida, señora?
No, pues la verdad no. Ah, pues No, entonces no no. Fíjate qué curioso, es como, no es el acto, no es la frase, es en mucho la repercusión en el otro, ¿no? Porque inclusive puede ser que no te haya dicho te voy a matar, pero la manera en que la mira, está sintiendo miedo por su vida, entonces ahí hay que tomar precauciones, ¿no? Es algo muy curioso, pues es un tema pantanosón y y de líneas no muy claras, porque mucho está en juego de la psicología del otro, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Te voy a dar un ejemplo típico de lo que la gente no considera violencia verbal y que puede serlo. Cuando tú recurres a instancias o condiciones de la vida personal que sabes que son lacerativas, que son sensibles y las utilizas para discutir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué puedes decirme tú que tu padre no te reconoció? Eso es una forma extraordinariamente violenta, ¿no? Eso es una de las cosas más agresivas de la violencia verbal. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú recurres a la condición, ¿no? ¿Qué te puedo decir de que tú, de una persona en silla de ruedas, ¿no? Que tú ni caminas, ¿no? Pues esos de los ejemplos Totalmente. más agresivos que hay en la violencia verbal. Entonces, pero obviamente a alguien que no tiene ese problema, pues esa frase no le rebota, ¿no? O sea, no resuena, ¿no? Se le rebota, No siente agresión. Así es. Justamente ayer estaba hablando en San Diego en el tema del cuarto secreto de la felicidad y les decía, el evento o la condición, y en este caso el insulto, pues no tiene poder a menos que resuene con algo, ¿no? Dentro de mí. O sea, las cosas que me pasan, pues no me mueven a menos que se conecten con algo allá adentro, ¿no? Entonces, esa sería una manera como relativamente fácil de entender, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hay una laceración, cuando hay un daño, cuando hay algo que se mueve de manera negativa, ¿no? en la agresión verbal? Y fíjate, Edmundo, esto que acabas de decir, a mí me parece que es la clave y hacia donde yo quería ir en este tema, ¿no? Porque a veces creo que le dedicamos demasiado tiempo a evitar que los violentos sean violentos. Así es. Cuando en realidad lo que deberíamos de concentrarnos es en evitar que la gente permita ser violentada. Exacto, O sea, claro, por supuesto. Queremos evitar la violencia a la mujer amarrándole las manos a los hombres violentos cuando deberíamos educar mujeres que no lo permitan, Así es. que no los elijan, Así que es. tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer mejor al que es víctima en lugar de estar queriendo, ahora sí que domesticar o domar al violento? Creo que habría que hacer las dos cosas, ¿no? Habría que sí generar, pues ahora sí que aspectos punitivos para la violencia, ¿no? En cuanto al abuso del poder, de la autoridad, de la fuerza. Me parece que sí, por ahí vamos bien. Pero coincido totalmente contigo en que nos falta mucho por hacer en esta palabra nueva que está de moda, en empoderar a la víctima, que no necesariamente es la mujer, ¿no? Puede ser el hombre también, o puede ser en una circunstancia distinta que esté siendo lastimado sus emociones o sus intereses, o inclusive su integridad física en muchos casos. Curiosamente, el sábado pasado estaba en un grupo de 12 pasos que me invitaron a dar una conferencia, y una de las cosas que platicamos ahí era sobre esto, el poner límites. Y entonces yo le decía que cuando vienes a un grupo de 12 pasos, pues vienes en una necesidad de cambio y con cierta problemática, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a empaparte de la literatura, empiezas a leer el contenido de los 12 pasos, pues lo que sucede con mucha frecuencia es que estás interpretando desde la nube negra que traes, no sé si me explico, es decir, sí. Como vienes dañado, entonces estás leyendo y estás interpretando y lo filtras a través del daño. Y un ejemplo muy común. Con esa negatividad. Con esa negatividad. Y un ejemplo muy común que sucede esto es el tema de los límites, les decía yo el sábado de la noche. Porque cuando escuchamos esto de que necesitamos poner límites, nuestra interpretación, en buen castellano, jodida, nos va inmediatamente a lo que decía Javier, amarrarle las manos al otro, ¿no? Es decir, necesitas poner límites en tu vida. Sí, ¿cómo le hago para que mi marido no me pegue? No. La mentalidad hacia dónde se va. Exacto, ¿no? Necesito poner límites en mi vida significa ponérmelos a mí. Porque al final del día yo no puedo hacer nada porque mi marido no me cachetee. Lo que yo puedo hacer es no estar ahí para recibir la cachetada, ¿no? Entonces sí necesitamos trabajar mucho en ese empoderamiento y esa condición y esa conciencia de que poner límites es un ejercicio personal. Es el no participar del juego jodido, es no participar del juego neurótico de lo que está sucediendo. Sea abuso de poder, sea violencia, sea golpe, sea agresión. Lo que esté pasando, pues yo tengo que estar ahí para que se dé, ¿no? Entonces necesito yo aprender a ponerme los límites a mí, a no permitirme yo ser el objeto
cacheteador, en Y lugar de luego estar es que- concentrado en el objeto cacheteado, perdón. Y luego es que las personas también, las mujeres, hablando más específicamente, también justificamos, ¿no? Ay, no, pero es que no me quería decir eso. ¿Por qué caen No, y te en voy a eso? decir- y te Ahora voy a- sí que no me incluyo yo aquí, ¿no? Pero cuántas historias, cuántas, ¿no? Anécdotas que viene a pasar esto, ¿no? Que a defenderlo, ¿no? Sí, sí, no, sí. no, es que él no me quería hablar así, es que lo hice enojar mucho, por eso él me agredió de esa manera, ¿no? Por supuesto, y eso es parte, es la codependencia en total acción. Pero te voy a decir mi frase favorita de ese vecindario. En el fondo es bueno. ¿Sí? Sí, en el fondo es bueno. ¿Y a quién ¿Pero trata? por qué? No, ¿y a quién le importa? No, o sea, me da mucho la atención. Pero es que en el fondo es bueno, es buena persona. ¿Y qué nos importa? O sea, de verdad que nos importa. O sea, es que en el fondo es bueno, pero golpea, amenaza, tiene toda la yo lo familia provoqué, dice. intimidado, pero Ajá. en el fondo es bueno. O sea, ¿realmente qué nos importa que en el fondo sea bueno? Lo que nos importa es el exterior, cómo se relaciona la dinámica familiar. En el Eso fondo me- nadie lo en el queremos fondo es bueno. conocer. Vamos a tener que hacer una pausa. Edmundo, si regresando nos podrías contestar esta parte con base en lo que estás diciendo y lo que pregunta Xóchitl. Es verdad, ¿hasta dónde que recibe la violencia, la persona que recibe la violencia, es alguien que va y busca la acción? Quiero yo decir esto, fortuito, aleatorio o casual sería que te caiga un piano del techo cuando vas pasando por la Claro, calle. claro. Pero que bailes ballet Entiendo tu entre las patas de los caballos y después te quejes de que te ¿De que te pisotean, pisotearon? es difícil de comprender. No, quisiera que después de esto nos dijeras la responsabilidad en dónde recae más, pero después de esta pausa. ¿Por qué nos das tus números telefónicos, por favor? Con mucho gusto me pueden encontrar en el 619-618-2864. Yo le invito a que nos acompañe este próximo lunes 7 de marzo a las 7 de la tarde, de 7 a las 7. Tenemos el cuarto secreto de la felicidad aquí en Tijuana. Para más detalle le pido que marque 664-120-1027, 664-120-1027. Estaremos en el cuarto secreto de la felicidad próximo lunes 7 a las 7 aquí en Tijuana. Y para una consulta, pues le pido que marque el teléfono de San Diego, 619-618-2864. Lo puedo atender en ambos lados de la frontera, 619-618-2864. Muy bien, con esto nos vamos rápidamente a una pausa comercial, pero no terminamos todavía. Regresamos con Edmundo. Vamos.